Vamos a abrir los Nuevos chavos. Come to engulf once proud humanity, and we are witnessing the end. Cinemáticas más cinematográficas. Hiperrealismo. Ya la lluvia sobre el personaje habla de un procesamiento de gráficos mucho mayor. Lo cual no es malo. No es malo, por supuesto. Y tiene a su modo, lo maneja diferente a otros juegos. Wait! I have come to end this, Sosna. By whose authority? What right do you have to judge me when so much blood has been spilt by your own hands? Look at you. You revel in death. We are one and the same, you and I. You will not stop me. No, I will not stop you. Look upon me, hypocrite. Gaze upon glorious death. Shadow of the Colossus. Bring an end to this charade. Finally, it is time for the truth. Let us remove our masks. Why has my life been given back to me? It is your fate. You have been given back what was wrongfully taken from you, to repent your sins, to make amends. But without you, You freed them all. You saved us all, my Gabriel. I couldn't save you. I know. ¿Te acuerdas de la broma que decían de Juan Gabriel y Drácula? Ahí está, mira. De hecho se llama Gabriel, ¿no? O sea, no sabes si... No sabes si fue por eso, ¿no? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces llorar? Piénsalo. Ahí está.
Juan Gabriel. If I can't move the world on men, then no one will! It's time. Stop him before he escapes. Destroy it! Now! Don't keep it, Father! I know you, King Belmont. Your feelings will betray you. You won't kill your son to destroy me. You don't know me, Satan. You're wrong about me. Hasta inclusive gráficamente entre el primer Lord of Shadows y el segundo hay una baja de calidad muy palpable. Así es. La historia, se comieron todas las canicas de un golpe y nos dejaron en la incógnita, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con Castlevania? No diré, porque ya lo leí por allá. Espérate, espérate. Esperar al 3. Está bien. Ahora ya esto el vampiro, jugar como al otro lado ya es muy tentador para muchos, se ha convertido en un verdadero refresh que ha servido para que suban las ventas de este título. Y bueno, pues el Diablo, el Chamuco, ¿no? También ahí está el otro elemento con el que se está jugando ahora. Ya no es la alquimia, ya no es este asunto de la literatura de horror gótico, ahora ya vamos directamente. Otro referente, pues la demonología del judio-cristianismo. Todo este asunto. Así es, ¿no? Y bueno, pues esa es la incógnita, ¿no? Sobre el futuro de la franquicia. Y pues nada, ¿no? Yo creo que es el momento de analizar las políticas que tienen que ver con videojuegos. Vivimos una etapa en que el usuario está más divertido a veces con juegos muy sencillos. Y creo que uno de los errores de Lord of Shadow fue todo ese derroche de producción, todo ese gasto excesivo para sacar un producto que tiene muchísima calidad, pero que no enganchó con los consumidores, no enganchó con el fan. Y entonces eso ya es una de las cuestiones que ha llevado a Konami a la crisis, ¿no? No bancarrota, pero es una crisis. Y a los diseñadores de videojuegos a pensar qué camino se sigue ahora. Hacer un super proyecto como este Castlevania Lord of Shadow, esperando que forzosamente tendría que ser un bestseller. No lo fue de los juegos con éxito moderado. Entonces no recuperas la inversión. Y entonces, ¿qué pasa ahora con los videojuegos? Conviene más hacer un The Binding of Isaac, con muy poco presupuesto, pero atractivo, entretenido, en vez de un Castlevania.
son los caminos que te piensas a reflexionar con toda esta historia. Así es, una de las pugnas que ha habido también justamente en ese mismo sentido tiene que ver con los que se enfrentó, los grandes con los que estaba en ese entorno, en ese momento en el mercado, pero también tiene que ver con lo que ha denominado ya como glitch art y un movimiento glitch entero. Es decir, cuando vemos hiperrealismo en pantalla y vemos aquí los personajes ya trabajados de forma muy precisa, gastándose los gráficos para que parezcan lo más reales posibles, hay gente que ya no está de acuerdo con eso y está apostando por regresar a los orígenes, sobre todo a los errorcitos y a lo mejor al 8 bits, pensando como una posibilidad de retorno hacia la Matrix, a la fuente, ¿no? Y hay movimientos como este glitch movement, que no solo dentro del mundo del videojuego, sino del audiovisual en general, están abogando por ya no rescatar la hiperrealidad, porque de alguna manera muestra los atributos de un deber ser que no son los que existen fuera de la pantalla. Los errores y las cosas fenotípicas que tenemos nosotros como facciones que nos hacen únicos, son cosas que aquí se resuelven y que no ya gustan demasiado, ¿no? Entonces ese derroche de gráficos hace que de alguna manera se esté especulando, y ya no lo iba a decir, pero lo están tomando en cuenta, como para regresar al 2D otra vez. ¿Qué pasó con Koji Igarashi? Está en su proyecto independiente de Kickstarter, Así es. Bloodstained, que ya lleva como 1000 años produciendo, pero no sé, algún día saldrá con ese sistema clásico, y Castlevania esperemos a ver qué pasa. A ver si regresa al 2D, tanto nos gustó, pero pues también este proyecto fue muy ambicioso. ¿Tus conclusiones? Falta la última parte, la ¿no? última parte. Teoría del videojuego. Bueno, pues aquí vamos a señalar primero, no podemos entender los entornos virtuales, el 3D, lo que hay en estos espacios o otros llamados mundos, si no entendemos nociones muy importantes. Tal vez algunos de ustedes en el taller por ahí les di estas ideas para, en el taller de análisis de videojuegos, para entender esta transición. Por un lado está lo virtual. Lo virtual deriva de dos acepciones etimológicamente hablando, virtus y virtualis. Fuerza o potencia en acto, la primera, y virtualis es esa potencia susceptible de realizarse, de concretarse, de actualizarse en un momento. Esto ya lo decía Pierre Levy en su libro ¿Qué es lo virtual?, cuando hacía una analogía sobre que virtualmente está en una semilla un árbol presente. Nosotros no vemos el árbol, pero ahí dentro ya está nuestra concepción de que en algún momento, dentro del campo de lo real, de la actualización en algún momento, se va a dar este fenómeno. ¿No? Y la virtualidad en este caso es la concreción de lo virtual en alguna superficie física, concreta, material e inmanente. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de nosotros ahora de realidad virtual, hablamos de esa concreción, pues ¿en dónde creen ustedes? En entornos modelados en 3 dimensiones con polígonos, y entonces no es otra cosa que algo dentro del plano de lo real. Aquí hay que tener muy claro y ser muy conscientes que cuando hablamos de la virtualidad, hay quienes han escindido la virtualidad, el mundo virtual del mundo real. Esa es una cuestión que consideramos nosotros totalmente falsa. No se debe de tomar en ese sentido. Lo hizo incluso Baudrillard en un texto que se llama Simulacro y Simulación. Ahí habla acerca de considerar como analogía sobre lo virtual y lo real un espejo y alguien que se mira a través de él. Lo virtual será eso que está en el espejo reflejado y que es solamente una imitación. Ya seguramente la recuerdo otros textos del mismo autor. No es algo que esté fuera de la realidad. La virtualidad es esa fuerza, esa energía, esa potencialidad que se va a concretar en algún momento. Esto lo deja más en claro Gilles Deleuze, el filósofo francés, cuando ya trabaja muy bien estos términos y que son como ahora el primer cimiento con lo que vamos a ver a continuación. ¿Okay? Entonces, virtual, esa energía, esa potencia que se va a concretar. Virtualidad, la concreción de esto, y la realidad virtual, la concreción en un entorno plausible, que esto en 3 dimensiones. 2 tipos de realidad virtual son los siguientes: mundo virtual y realidad aumentada. Nada más. No nos perdamos ni nos debrayemos con conceptos que son más bien de la ciencia ficción y que no son propios para entender hoy por hoy no solo el videojuego, sino todo lo que atraviesa estos campos de estudio de la realidad virtual. Muy bien, una vez que hemos construido como la primera idea y que la hemos aclarado, vamos a pasar nosotros a lo que tiene que ver con la teoría del videojuego propiamente, el círculo mágico.
Bueno, hablando en esta cuestión, el círculo mágico es un momento, una instancia dentro del mundo del juego, porque lo define Wisin en su momento, en el Homo Ludens. Queda claro cuando se trabaja en el videojuego. Cuando nosotros consideramos que es ese momento único, especial, y esa figuración que tenemos cognitiva, ese enganchamiento que nos produce al estar involucrados en eso que sucede en el juego, y que es la realidad, pero al mismo tiempo no es la misma, pero se lleva a cabo en el marco de la realidad, de lo material concreto y asible, por supuesto. Nosotros entendemos, para poner un ejemplo y aterrizarlo, lo siguiente. Cuando tú juegas a lo mejor con tu jefe del trabajo, a las damas chinas, a lo que tú quieras, y a lo mejor tú le ganas, sabes que en el marco del juego, él, aunque tú le ganes, no te va a correr del trabajo porque tú le ganas, estás jugando. No es necesariamente salirse del mundo de lo real y este rollo, como decía Baudrillard. Es un marco específico cognitivo dentro de la realidad que nos permite hacer una convención sociocultural para estar ahí, en ese momento. Y en ese momento, dentro del mundo del videojuego, este marco se puede llevar a través de 3 dimensiones, según el especialista en videojuegos, Bernard Perron, especialista en medios audiovisuales interactivos, y dice que se da como una especie de centrífuga, por verlo así, pensando en esa especie de batidora que está ahí, ¿no? Una vez que estamos dentro del mundo del videojuego, nosotros necesitamos al menos 3 grandes momentos para poder participar de lo que ahí acontece. Primero, hay que saber en la primera espiral del gameplay cómo se juega, cuáles son las atribuciones ápticas de mover, de tocar, todo lo sensible para participar de ello. Posteriormente se encuentra uno en la espiral narrativa, una vez que entiende cómo se juega, y descubre cuáles son los relatos, lo que se cuenta, gameplay, qué tiene que ver ahí, por qué él es de esta manera y no de otra manera. Posteriormente pasamos a una espiral, al tener noción de la primera o de la segunda. No podemos pasar a la tercera si no pasamos antes por alguna de las dos, que es la espiral de la interpretación o de lo hermenéutico. Nosotros solo podemos pasar a esta fase una vez que hayamos tenido un proceso de apropiación de lo que dentro del videojuego ahí acontece. Esto ocurre hasta en un segundo, en un videojuego. Y entonces tiene que darse este momento, estos 3 momentos, donde narrativamente sepas qué estás haciendo y por qué, narrativamente sepas por qué estás jugando, que te dé un sentido, que el gameplay responde a tus expectativas, porque quizá eso pasa con Lord of Shadow, sientes que estás jugando God of War, pero no es God of War. Narrativamente sientes que es Castlevania, pero no parece Castlevania, porque es otro personaje de Castlevania. Entonces, este proceso hermenéutico no se concluye y siempre está renuente a jugar ese videojuego. Tomemos de ejemplo, ¿quién lo hace bien? Si jugaron el último Doom. Doom no se caracteriza por una historia muy profunda, simplemente estás en Marte, salen demonios y a madrearlos, ¿no? O sea, no hay más que eso. Pero este gameplay es muy atractivo porque haces fatalities cada 4 segundos, ¿no? Sientes hasta lástima por los pobres demonios, eres un ser casi bien poderoso con la armadura, y te da ese enganche, ¿no? Puedo ser violento, puedo ser agresivo, y como dicen, se da en segundos esa relación, y la repites en espiral una y otra vez, y quieres seguir jugando más. Este círculo mágico se da en estos juegos de gameplay pequeño, como Angry Birds, como los Candy Crush, como todos esos, donde se da esta retroalimentación, a veces más motivado por el gameplay, a veces más por la narrativa, o a veces por esta reinterpretación que se da, ¿no? Y esta creo yo es una de las fallas de este último Castlevania, ¿no? Y deberían pensar en eso, y sobre todo cuando tú diseñes tu juego, pensar en que no estás haciendo productos terminados. Un videojuego es una herramienta para que le proporciones a los usuarios momentos que van a ir construyendo ellos mismos junto contigo, en un sistema que es el videojuego. Justo aquí nos lleva a una fase que se llama, si le explica la que sigue, el bucle de este mismo círculo mágico, el bucle único. Si bien teníamos aquí las 3 fases en la parte de abajo, vemos cómo está nuestra centrífuga, la fase 1, que sería la parte más clara, digamos, que es la fase de la jugabilidad. En segunda, la que está un poco más gris, la fase de la narrativa. Y en tercera, la más profunda, que es la de la interpretación, en esa centrífuga en donde te vas metiendo. En este proceso también hay una especie de bucle que se va dando una y otra vez conforme tú vas jugando. Primero, la base de datos del videojuego, el algoritmo,
da una, digamos, instrucciones sobre lo que allá acontece. Y en ese sentido se representa, digamos, el estado del juego, cómo se juega. A partir de ahí, en un segundo momento, los datos dan una respuesta al usuario sobre lo que acontece de alguna manera fuera del algoritmo, sino a través de sus interfaces, sobre todo visuales y bueno, ópticas en alguna medida, para darnos en ese sentido cómo actuar con lo que se nos da. Después el jugador actúa con eso, analizando, por supuesto, lo que acontece, ¿no? Utilizamos nuestras habilidades, tanto narrativas como de jugabilidad y como interpretativas, hasta en un segundo. A diferencia del cine y de otras interfaces, cuando nosotros estamos en el videojuego, nosotros tenemos que actuar y nosotros tenemos que responder. Esto es importante porque aquí hay que entender que conforme se nos desarrolle de forma óptima una jugabilidad, una narrativa congruente y enganchada que nos haga permanecer en este bucle, vamos a estar ahí enganchados y clavados a lo que acontece. Esta es la teoría previa para la teoría de la inmersión. La inmersión deriva de este proceso. Tal vez hablemos después en otro momento sobre ese fenómeno, pero esto no sería posible, ese enganchamiento no sería posible si no estamos al interior de todas estas válvulas de entradas y salidas. Esto lo hace una y otra vez el jugador mientras juega tantísimas veces. Y entonces por eso no podemos aplicarle, insisto, y siempre lo he dicho, la teoría del cine directamente al videojuego y tratar de entenderlo como si fuera lo mismo. No lo hagan, por favor. Cuando estén estudiando cine, no le importe la del videojuego tampoco, por supuesto. Simplemente un Quick Time Event, un cinemático interactivo, hace que ya no se pueda pensar cómo se piensa el cine. Y la narratología convencional con la cual se estudia el cine, hay que precisarse, hay que tener una narratología 4.0, si yo quiero ver para los juegos de última generación, que precise elementos novedosos y se le incorporen y pensarlos ahora desde otra lógica, no solo para su análisis y estudio científico, sino para la implementación de estas mecánicas dentro de títulos de juego y que vuelvan más exitosos los mismos, ¿no? Y bueno, este va a ser el reto de las siguientes generaciones, cómo implementar ese círculo mágico en entornos virtuales. Voy a tener yo un visor para realidad virtual, ¿cómo voy a hacer un buen gameplay? ¿Cómo voy a poner ahí una historia si yo puedo ver para donde yo quiera? ¿Y cómo voy a lograr que se vea este proceso interpretativo? ¿Cómo hacer adictivo esto en un PlayStation VR? Que ahorita lo que tenemos es casi puros paseos virtuales, con alguna pequeña interacción, pero cómo conseguir esto que se dé esta relación interesante, ¿no? La da en el videojuego con juegos que sí tienes ese enganche. Un juego de peleas es la misma estructura básica de combos y golpes y demás, pero es en el desarrollo de la acción y lo dramático que puedan ser los enfrentamientos, que incluso nos lleva a torneos profesionales, a seguidores, a youtubers y todo un acto ritual dentro de esta parte, ¿no? Que también es otro componente que analizaremos, ¿no? Cómo se da la ritualización del videojuego. Se da una ritualización en el videojuego a partir de que existe una semiósfera, por así decirlo, hablando de sema como la unidad mínima del signo, no de semiótica como tal, sino en ese mismo sentido donde la constelación de sentidos, que es esta industria o estas partes de la industria, pueden jalarse y llevarse a otras dimensiones, ¿no? Y bueno, si la situación no lo permite, estamos ahorita hablando de industrias de entretenimiento, donde queremos tener una experiencia lúdica, lucrativa, entretenida. Pero ¿qué pasa cuando este círculo mágico lo lleguemos a conectar a un asunto más profundo de valores, educación? Y entonces el videojuego sí puede ser una herramienta más efectiva, digamos, para el aprendizaje, para simular situaciones, para plantearte escenarios y que tengan un impacto directo en tu vida cotidiana, ¿no? Que tú puedas vivir situaciones catárticas para a partir de ahí tomar decisiones sin que en realidad pases por la crisis. Todo hay un mundo para explorar en esta área. Y les toca a ustedes. Sí, ya estamos cansados y viejos, ¿no? Es que luego ya no podemos jugar por la No, ya tantas actividades académicas. Bueno, y con esta idea creo yo que llegamos al final de esta saga de Castlevania que hicimos. Simplemente una última idea general, mi estimado Cuenca. Jueguen mucho, no dejen de jugar. A mí en mi caso, que es videojuegos y anime así como ¿verdad? En la vida, no dejen de relacionar también industrias.
y sobre todo los que van a desarrollar de alguna manera estos productos, y a lo mejor estas ideas, a lo mejor de otros conceptos, o voy a agarrar y hacer una tesis sobre filosofía y videojuegos, o a lo mejor voy a agarrar género, tengan mucho cuidado cuando estén pensando y viendo cómo se hizo esta industria, porque a veces en esa importación, lo dijo David Baldwin en el momento en que hablaba de cine, y como para el cine ya había siempre tendencias para trabajarlo en importaciones de objetos y sujetos, para el videojuego ocurre lo mismo. Es decir, si pensamos a Lara Croft y hablamos de feminismo, como ya se ha hablado aquí otra vez en esta facultad, y hay libros por ahí publicados donde vienen en esta relación de videojuegos y género, hay una tergiversación brutal de lo que ella acontece porque no juegan y porque no entienden al videojuego desde sus entrañas. Hay que jugar mucho. Yo no saben las ganas que tenía aquí enormes de estar con ustedes, hoy que teníamos nosotros de que ustedes estuvieran en este cierre, para que vieran cómo a través de estos lapsus teóricos y también de experiencia del juego, podemos entenderlo ahora desde otras dimensiones. Y por último, sería fantástico poder jugarlo, me encantaría que ustedes lo jugaran al tiempo que lo vemos aquí, para poder hablar y discutir más sobre él todavía desde sus puntos de vista. Y pues nada, solamente me queda más que agradecerles, los que van llegando también, gracias. Bueno. Y yo la recomendación sería lo misma, jueguen, lean cómics, vean deporte, fútbol, lucha libre, todo lo que les guste, pero siempre mantengan ese espíritu crítico, traten de teorizar, porque para eso son profesionales de la comunicación o de otras áreas, teorizar sobre lo que están viviendo en su entorno cotidiano, no tomen juicios emocionales, sí emocionense cuando jueguen o hagan cualquier actividad importante, pero sean un tanto analíticos con toda esta realidad. Busquen teoría que permita explicar de fondo todo lo que estamos viviendo. Estamos muy expuestos a las cuestiones virtuales, a informarnos a partir de un Twitter, de un post en Facebook, y confundimos la realidad real con esta otra realidad que está en el mundo, de las redes, de lo virtual, y entonces queremos que ustedes sean ciudadanos críticos, ciudadanos pensantes, que cada elemento que tomen lo hagan de manera consciente. Y bueno, pues ese es el camino. Prepárense, muchos de ustedes son la generación que está estrenando nuevo plan de estudios, por ahí se van a abrir muchas oportunidades, y sobre todo son la generación que está viviendo muchos cambios, la verdad, dramáticos, grandes, importantes en la industria de los medios. La caída de Televisa, el surgimiento de Netflix y otras plataformas, youtubers y obviamente los videojuegos, que se vuelve un campo de oportunidad de estudio y de trabajo para todos los comunicólogos y toda la gente de todas las demás áreas. Entonces, enamórense de este tiempo que es maravilloso que están viviendo y disfrútenlo, pásensela chido. Con esto ya cerramos este ciclo de Castlevania. Gracias, mis señores.